Te bendiga. Estamos conectados ya a través de las redes sociales, Ministerio de la Senda Antigua, Luz a las Naciones. Bendiciones para todos. Damos gracias al Padre por un mensaje más, una palabra más de parte de nuestro Padre Celestial, para cada uno de ustedes, para cada uno de aquel que quiera escuchar su palabra y su verdad. Así que ya estamos conectados, ya estamos a través de las redes sociales y vamos a entrar en una oración al Padre, entregando este mensaje en sus manos, que el mensaje de hoy pueda ser un mensaje de bendición para tu vida, para tu familia, para tu corazón, que podamos hoy estar dispuestos a escuchar la palabra del Padre. Así que bendiciones, Yahweh les bendiga, y vamos a orar y entregar este mensaje en sus manos. Gracias, Yahweh, te damos por tu misericordia, por tu amor. Gracias, Padre, por el Ministerio de Senda Antigua. Gracias por este mensaje que vamos a escuchar hoy, que sea de bendición para cada uno de mis hermanos, para todo aquel que escuche este mensaje, pueda ser ministrado y bendecido a través de tu palabra y a través de tu Espíritu. En el nombre de tu Hijo amado, te damos gracias. Amén. Bienvenidos entonces, hermanos. Yahweh les bendiga. Ya estamos en conexión, entonces vamos a ver el mensaje de hoy. Un mensaje que el Padre me dio acerca de el faro. Así se llama el título de este mensaje, el faro. Y es un mensaje que siempre a mí me llamó la atención los faros. Aquellos que quizás han viajado a diferentes lugares o han conocido el mar o diferentes tipos de puertos. En muchos países o en muchas ciudades hay faros. Y saben que el faro siempre fue un instrumento necesario para muchas embarcaciones, para muchos barcos. El faro tiene el propósito de iluminar en medio de la oscuridad, en medio de la noche, en medio del mar. El faro es un instrumento necesario que muchas veces, cuando vamos a la historia, durante muchos años fue útil hasta el día de hoy. Y sabemos que el faro también tiene un símbolo y un significado espiritual. ¿Por qué? Porque cuando vamos a las Escrituras, cuando vamos a la Biblia, sabemos que las Escrituras, la palabra de Yahweh nos habla de que nosotros somos luz, somos la luz del mundo, somos luceros, somos en sí luz en medio de tinieblas, y representa también en sí lo que es un faro. Un faro está siempre en un lugar alto, está siempre en un lugar visible, está siempre iluminando, marcando un territorio, una zona, en medio de tinieblas, en medio de oscuridad, en medio de un océano profundo. Entonces muchas veces nosotros, cuando vemos un faro, siempre podemos sacar alguna enseñanza o algún punto específico que el Padre nos puede hablar. El faro tiene el propósito de iluminar y avisar a los navegantes de los océanos de que hay tierra, porque para eso son los faros, para que ellos sepan que donde hay luz o donde está el faro hay tierra, hay piedras, hay rocas. Entonces tienen que tener cuidado de no aproximarse tanto, porque pueden tener problemas. El faro tiene años en sí en actividad en diferentes ciudades, diferentes países, y el primer faro fue en el siglo 7 antes del Mesías. Fue el primer faro que se construyó, que se usó, fue en el 650 antes del Mesías, en la antigua Alejandría, y que fue hecho en sí de piedra, y a través de ese faro, luego en la historia de la humanidad, empezaron a hacer otros faros en diferentes partes del mundo. Hoy en día hay muchas personas en el mundo que hay lugares que son reliquias, que son en sí parte de la historia de los países, de las ciudades. El faro, por ejemplo, más grande del mundo está en Arabia Saudita, que se llama el faro de Jeddah, que
está cerca del Mar Rojo y mide casi 140 metros de altura. Ese es el faro más alto que existe hasta el día de hoy. Ahora, muchas veces los hijos de Yahweh son, espiritualmente hablando, como faros en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas, en medio del océano. Saben que la Biblia, cuando habla de mares y océanos, proféticamente hablando, por ejemplo en el libro de Apocalipsis, nos habla de naciones. Y que uno sea un faro en el mundo espiritual es un faro que da luz en las aguas, en los mares que representan las naciones. Por eso, cuando Yahweh levantó este ministerio, Él claramente lo determinó como ministerio de la senda antigua, luz a las naciones. Por eso este ministerio tiene propósito de ser como un faro. Todo aquel que es parte de este ministerio tiene el propósito de ser un faro en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque el faro es aquel que está elevado, está puesto en un nivel donde todos los mares, donde todas las aguas lo puedan ver y todas las naciones puedan verlo. Por eso ese es el propósito del ministerio de la senda antigua. Ese es el propósito de las personas que son llamados a ser faros espiritualmente. Los hijos de Yahweh tienen que tener esta función, tienen que alumbrar en medio de las naciones, en medio de tinieblas. Ahora, si vamos a las características del faro, de un faro, tenemos que saber que las características son varias. Entre ellas son torres de piedra y que muchas veces son golpeados por las olas del mar. Son golpeados por fuertes vientos, tormentas. Y saben que los faros de Yahweh, los hijos de Yahweh, los que son llamados a hacer luz a las naciones, son golpeados muchas veces por las mismas naciones, por las mismas personas. ¿Por qué? Porque son sacudidos por tormentas, por vientos, por tempestades, y esos faros tienen que estar bien firmes, construidos con ladrillo, con cemento, están ligados a la tierra, con encadenados, con bases, porque si no, esas olas, esa tempestad que pueda llegar a venir, lo terminará destruyendo el faro. Y cuando yo veía los faros en diferentes partes del mundo, Yahweh me hablaba de eso. Mis hijos tienen que ser como esos faros que son luz en medio de las tinieblas, en medio de las naciones, y tienen que soportar los golpes de las tormentas, de la tempestad, tienen que aguantar los golpes de esas olas que vienen con presión, que vienen con fuerza, y ellos resisten. Y eso pasa en el plano espiritual. Los que son en sí hijos de Yahweh, llamados a ser faros, a poder elevarse y que sean vistos en las naciones, recibirán tormentas, tempestades, golpes, recibirán olas que vendrán y golpearán fuerte a ese faro. Y ese faro tiene que estar bien construido, porque si no, ese faro se terminará destruyendo. Otra característica del faro es que está en un lugar alto, visible a kilómetros. Y saben que el Mesías dijo: si yo soy la luz del mundo, mi novia, el pueblo de mi Padre, tiene que ser luz del mundo. Una luz no se puede esconder debajo de una cama. Una luz no puede esconderse bajo un cajón. Una luz tiene que estar bien alta. Una ciudad que alumbra de noche tiene que estar alto para que todos los vean, y así es el faro. El faro
en sí es aquel que tiene que ser elevado. ¿Y quién te eleva? ¿Te eleva vos? ¿Me elevo yo? No, te eleva Yahweh. Yahweh es el que te pone por alto, para que alumbres. Y siempre los faros están en lugares altos, lugares donde kilómetros de distancia se puedan llegar a ver. Vuelvo a decir, hay faros que son pequeños, hay faros que son altos, pero eso depende en sí el diseño que fueron creados. No todos los faros son iguales. Si Yahweh te llamó a ser faro en medio de las tinieblas, en medio de los océanos, en medio de las naciones, puede ser diferente a otros faros, pero lo importante es el propósito de alumbrar en medio de tinieblas, de poder ser luz en medio de las naciones. Por eso, si Yahweh te llamó a ser faro en medio de las naciones, en medio de tinieblas, tenés que entender que Él te tiene que poner en lo alto. Y muchas personas no quieren ponerse en lo alto. Muchas personas no quieren que Yahweh los levante. Y yo veo muchísimas personas que no ponen su foto en las redes, que no dan la cara de dónde son, de dónde viven, de quién es su familia, qué es lo que hacen, qué es lo que no hacen, no se quieren exponer. Esas personas no son llamadas a ser faros. ¿Por qué? Porque no están preparadas. Los que son llamados a ser faros en medio de los océanos, en los mares, en medio de las naciones, son expuestos en alto. Y esos son los valientes que Yahweh está buscando. Porque para ponerse en lo alto y exponerse como un faro de Yahweh, hay que ser valientes. Porque la Escritura claramente dice que los incrédulos, los idólatras, los mentirosos, los pecadores en sí, no entrarán al reino de los cielos. Pero algo más dice, los cobardes. Y muchas veces a muchos hermanos se les olvida este versículo. Los cobardes no entrarán al reino de los cielos. ¿Quiénes son los cobardes? Los que no quieren ser faro. Los que son llamados por Yahweh para que Él los ponga en alto y sean luz a las naciones. Por eso el faro tiene el propósito de estar en un lugar alto y que sea visible. Y para hacer luz no podemos estar debajo de la cama. Para hacer luz no podemos esconder la luz en nuestra casa, en nuestra familia. Para hacer luz hay que hacerlo como Yahweh manda. Y hay que, ¿qué cosa? Exponernos para que todo el mundo vea la luz de Yahweh a través de su Hijo, por medio de su Espíritu y a través de su palabra. Otra característica del faro es que tiene escaleras por dentro. Por fuera está sellado. Muchos están revocados, muchos están en sí con ladrillos a la vista, tienen diferentes colores, pero tienen escaleras por dentro. ¿Para qué? Para poder cambiar la luz si se llega a quemar. ¿Y qué significa esto? Que por fuera tenemos que estar fuertes espiritualmente, como ese faro que está firme, sólido, que tiene base, pero por dentro tiene que estar construido espiritualmente. Tiene que tener una vida espiritual, tiene que tener una escalera espiritual, un orden espiritual en su interior, en su cuerpo, alma y espíritu. ¿Por qué? Porque así, de esa manera, nunca va a tener problemas ese faro. Siempre va a iluminar. Y si ese faro se le está quemando la luz o se le está fallando la luz para iluminar, el Ruach, que es el que mantiene ese faro, se va a encargar de que ese faro siga iluminando. Hay muchos faros que por fuera están pintados, están revocados, están lindos, pero no iluminan. Esa luz no se enciende. Y otros
por fuera están lindos, pero no tienen escalera por dentro, no tienen en sí mantenimiento, están abandonados, están dejados. Y esa luz a veces anda, a veces no anda. ¿Por qué? Porque no dejan que el Espíritu de Yahweh obre en su vida espiritual. Entonces vemos que diferentes características del faro también podemos similar a la vida espiritual de un hijo y de una hija de Yahweh, porque somos faros espirituales. Por eso nosotros tenemos que reflexionar con respecto a este tema, con respecto a este mensaje, porque las características que tiene un faro son similares a los siervos de Yahweh, a los hijos de Yahweh, que son llamados a ser faros en medio de las naciones, en medio de tinieblas, en medio de los mares. El faro tiene el propósito de cuidar los barcos, tiene el propósito de guiar los barcos, tiene el propósito de que los barcos sigan su ruta y lleven sus alimentos, sus provisiones donde tengan que ir. Y saben que ese es el propósito de las personas que son llamadas a ser faros de Yahweh. Porque ¿qué representan los barcos? Las congregaciones, las iglesias. Los que son llamados a ser faros de Yahweh para alumbrar a las naciones, para alumbrar a las tinieblas, los mares, tienen el propósito de ¿qué? De guiar, de exhortar, de corregir a esas congregaciones, a esos hermanos, a esas iglesias, a esos pastores. El salmista dice 27:1, Yahweh es mi luz y mi salvación. Nosotros somos faros, nosotros somos luz, nosotros alumbramos gracias a nuestro Padre Celestial, que Él es luz. Gracias a nuestro amado Salvador, que Él es luz, y gracias al Espíritu de Santidad, que Él es luz. Yahweh es luz, Yahweh es claramente nuestro Padre Celestial. Nosotros somos hijos de la luz. Y si somos hijos de la luz, tenemos que ser faros. De nada sirve tener un faro y no usarlo, no ver que funcione, porque el faro tiene propósito de alumbrar. Y muchos faros modernos son eléctricos. Se usa claramente a través de energía, pero los faros antiguos se usaban a través de aceite. Y así tienen que ser los hijos de Yahweh, faros espirituales en las manos de Yahweh, usados con aceite, y ese aceite representa el Espíritu de Santidad. Y muchas veces, cuando vemos el plano físico, el plano terrenal, muchas veces Yahweh nos está hablando enseñanzas y verdades espirituales. Pero solo el Espíritu de Yahweh nos puede dar la luz y el entendimiento de estas verdades. Por eso nosotros tenemos que ser faros en medio de las naciones, luz. ¿Y qué luz tenemos que emanar? ¿Nuestra luz? ¿Nuestro conocimiento? ¿Nuestra sabiduría? ¿Nuestra inteligencia? No, la luz de Yahweh, que es su Hijo, que es su Torá, que es su verdad y su Espíritu. Pero si el Espíritu de Yahweh no usa nuestras vidas como faros, ¿qué luz vamos a emanar? ¿Qué luz vamos a transmitir? Si tiene que ser la luz del Padre, de su Rúa y de su Hijo. El pueblo de Yahweh es llamado a ser luz a las naciones. El pueblo de Yahweh es ser llamado luz en medio de las naciones, en medio de los océanos. Son llamados a ser faros en las naciones. Mire lo que dice el salmista 119:105. Tu palabra, Yahweh, tu Torá es luz. Es como una lámpara
a mis pies. Es una luz en mi camino. La palabra de Yahweh, sus mandamientos, su Torá, sus instrucciones, es luz en nuestro caminar. Si nosotros somos llamados a ser faros y a iluminar, ¿qué tenemos que iluminar? Tenemos que iluminar a el Hijo de Yahweh y a su palabra, porque su palabra nos habla del Hijo. Porque su Torá, sus mandamientos, nos habla del Hijo. Si vos crees y si vos entendés que Yahweh te llamó a hacer luz a las naciones, a marcar una diferencia, a poder hacer su voluntad, a cumplir sus mandamientos, a ser obediente, tenés que entender que a través de este mensaje Yahweh te está llamando a ser faro en medio de las tinieblas. Y uno de los enemigos que el faro puede llegar a tener son aves carroñeras. ¿Por qué? Porque pueden picotear la lámpara, pueden destruir la luz, pueden romper los vidrios que protegen la lámpara. Aún tormentas, granizo, pueden destruir esa lámpara. Enemigos se manifiestan y aparecen en los faros. Lo mismo pasa con los faros espirituales, con los hijos de Yahweh que son llamados a ser faros espirituales. Siempre el enemigo va a querer apagar esa luz, va a querer que deje de funcionar ese faro. ¿Por qué? Porque él no quiere que en medio de las tinieblas, en medio de las naciones, hayan faros que funcionen. Por eso dice Isaías 61, levántate y resplandece, tu luz ha llegado, el poder de Yahweh brilla sobre ti. ¿Qué significa esta palabra? Que Yahweh quiere que te acciones, que reacciones, que te levantes y resplandezcas. Quiere que nosotros cumplamos la función de ser faros. Y yo voy a dar un claro ejemplo. Si Yahweh me llamó en su momento, ya hace muchos años atrás, y si Yahweh no me hubiese direccionado, no me hubiese mostrado y no me hubiese llevado el ministerio a las redes, y no hubiese obedecido yo, si yo no hubiese dicho, no, yo no voy a ser faro en medio de las tinieblas y en medio de las naciones, ¿por X situación? Porque muchas veces Yahweh llama a sus hijos y sus hijos no quieren servirle. No quieren exponerse. No quieren que Yahweh los levante para hacer luz, para llevar su verdad, para llevar su palabra, su hijo a las naciones. No quieren, porque hay que pagar un precio grande. No es fácil ser faro en las naciones. No es fácil ser faro en medio de las aguas. Pero si yo hubiese dicho que no, ¿qué hubiesen pasado con muchos barcos? ¿Qué hubiese pasado con mucha gente que está en las aguas, en los océanos, en las naciones en medio de tinieblas? ¿Qué hubiese pasado si Yahweh no hubiese accionado mi vida como faro a través del ministerio, que ya vamos más de 5 años en las redes? ¿Cuántas personas quizás hoy estarían muertas en los océanos? Golpeados los barcos con piedra, con tempestades, tormentas, por no ver una luz, por ver un faro que le direcciona el camino. Y si vos entendés lo que te estoy diciendo, tenés que entender que si Yahweh te está llamando a ser faro en medio de las tinieblas y en medio de las naciones, ¿cuántas personas te están esperando a vos? ¿Cuántas personas pueden venir a la salvación, a la verdad de Yahweh, a través de tu vida como faro en las manos de Yahweh? Por eso Yahweh está dando una orden. Levántate y resplandece, porque la luz ha llegado. La luz de Yahweh llega a tu vida a través de su Hijo, por medio de su palabra, por medio de su Espíritu.
porque el poder de Yahweh, dice el profeta, brilla sobre ti. ¿Cómo podemos ser faros en medio de las tinieblas? En medio de las naciones. Hay una sola forma, un solo camino, una sola verdad, un solo mediador, Yahshua, el Hijo de Yahweh, por medio de su sacrificio y a través de su Espíritu, nosotros podemos ser faros espirituales en medio de las naciones. Por eso dice Hechos 13:47. Claramente Yahweh dice, y Yahweh te dice, te he puesto por luz a las naciones. Muchas personas declaran este versículo y lo repiten, pero no entienden el significado. Te he puesto por luz a las naciones. Yahweh te está diciendo, te he puesto como faro en las naciones. Y tenés que alumbrar, porque ese es tu propósito. Aunque vengan tormentas, aunque vengan las aves, aunque venga granizo, tenés que ser faro, porque ese es tu llamado. Te he puesto por luz a las naciones para llevar mi salvación a las naciones. Y cuando la verdad de Yahweh sea predicada en todas las naciones, entonces vendrá el fin. Mateo 5:15 dice, hagan brillar su luz, que es el Hijo de Yahweh, a través de su Espíritu. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras, el buen fruto en ustedes. ¿Quiénes son los faros de Yahweh? Los que son buenos árboles, los que dan buen fruto, las verdaderas ovejas, el verdadero trigo, los que realmente caminan el camino angosto. Lamentablemente, cada vez más hay hijos de Yahweh que dejan de ser faros en las naciones, que dejan ser faros en medio de tinieblas. ¿Por qué? Porque se dejan contaminar por el enemigo, se dejan destruir por el enemigo. Y esos faros se mueren, se apagan. Esos faros dejan de estar arreglados, dejan de ser en sí personas útiles en las manos de Yahweh. Por eso dice claramente ahí la Escritura, deben brillar delante de todos. Si no estás brillando, si no estás haciendo luz y no estás siendo un faro, quiero decirte que no estás cumpliendo el propósito que Yahweh te dio en esta vida. Puedes hacer cualquier cosa en este mundo. Puedes hacer cualquier cosa, estudiar, trabajar, ganar dinero, lo que vos quieras. Pero si no cumplís el propósito de Yahweh, no te sirve nada de este mundo. Yo podría hacer cualquier cosa en mi vida. Pero si yo no soy faro en las manos de Yahweh, de nada me sirve. Pero los que se proponen y los que son obedientes y los que dejan que Yahweh los prepare, los levante y sean faros, ¿van a tener una vida difícil? Sí, porque las tormentas se van a levantar, pero van a cumplir el propósito de Yahweh. Y todo lo que hagamos como faros en la mano de Yahweh, tendremos nuestra recompensa. Porque el Padre es galardonador, el Padre regala, el Padre compensa, el Padre bendice cuando somos obedientes. Por eso sigue diciendo ahí la Escritura, sean luz delante de todos, para que ellos vean las buenas obras, para que ellos vean los frutos espirituales y exalten las naciones al Creador. Exalten a las naciones, esos barcos, esas multitudes que están en las aguas, en medio de tinieblas, en medio de oscuridad, y vean los faros,
y digan: gracias, Padre, gracias, Creador, por los faros que has levantado, porque ellos están cumpliendo un propósito muy importante en los océanos, en los mares, en las naciones, porque gracias a ellos nuestras vidas no llegaron al final, porque no morimos en el océano, en las tormentas, en las piedras. Por eso los hijos de la luz entenderán este mensaje. Los que son llamados a ser faros entenderán este mensaje, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Por eso Yahshua dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. El que es faro en las manos de Yahweh no andará en tinieblas. ¿Por qué? Porque Yahshua es la luz del mundo. A través de Yahshua el mundo puede ver lo que no veía, puede entender lo que no entendía. A través del Hijo de Yahweh podemos ser libres de todo pecado, de toda maldad, de toda iniquidad, de toda tiniebla. Porque el príncipe de este mundo, el Dios de este mundo, ha cegado el entendimiento de la humanidad. El mundo está cegado espiritualmente, está bajo tinieblas. Y Yahweh quiere levantar a sus hijos en este tiempo, en estos últimos tiempos que estamos viviendo, que cada vez hay menos tiempo porque se van a cumplir todas las profecías bíblicas, y sabemos que Yahweh en este tiempo quiere levantar a sus hijos como faros en medio de las naciones. Porque de esa manera, la única manera es que el pueblo de Yahweh se prepare y que la novia se prepare, santa y sin mancha, para la segunda venida de nuestro amado Salvador. Por eso dice Juan 8:12, dice Juan claramente: yo soy la luz del mundo. El que me sigue, dice Yahshua. ¿Qué es seguir a Yahshua? Obedecerle. Si me aman, guarden mis mandamientos. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Y qué es la luz de la vida? La vida eterna. Porque la luz resplandece en tinieblas, y las tinieblas no pueden extinguir la luz. Claramente dice que las tinieblas no pueden extinguir, apagar, destruir. No pueden. Cuando hay luz en medio de tinieblas, las tinieblas no pueden apagar, no pueden destruir, no pueden consumir la luz. Tienen que disiparse, tienen que huir. ¿Por qué? Porque nunca las tinieblas podrán vencer la luz. Nunca. Y nosotros tenemos que tener bien presente esto. Porque el enemigo está vencido. El enemigo sabe que si nosotros somos faros en el medio de las naciones, somos faros en las manos de Yahweh, Él no podrá destruirnos. Pero nosotros no tenemos que permitir, no tenemos que darle lugar para que nos destruya. Por eso dijo Yahshua, Mateo 5:14, ustedes son la luz del mundo, una ciudad que está puesta en lo alto en una montaña, no se puede esconder. ¿Y por qué dijo ustedes son? Porque ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de este mundo, ustedes son los faros que las naciones necesitan. Y esto es algo que el Padre está hablando hoy a su pueblo a través de este mensaje. Yahweh está llamando que sus hijos se levanten como faros, que dejen la religiosidad, que dejen la competencia, que dejen el pleito, la contienda, el chimento, porque son personas que están en sí enfocadas en cosas que Yahweh no quiere. Yahweh quiere que sean luz, que no estén destruyendo a otros faros, como muchos hacen, viendo si alumbran o no, si están pintados o no, si tienen escaleras o no. Muchos se enfocan en cosas que Yahweh no quiere.
Y muchos creen que los enemigos son los demás faros, porque el otro es más alto, porque el otro es más petizo, porque el otro es más ancho, el otro es más delgado, en vez de cumplir la función por lo cual fueron creados, de iluminar, de ser luz en medio de tinieblas. El enemigo, Satanás, las tinieblas, es nuestro enemigo. Él es nuestro enemigo y nosotros tenemos que unirnos. No importa de dónde sean, porque todos los faros son diferentes en las naciones. Lo importante es tener al Padre, al Hijo y tener el Espíritu de Yahweh en nosotros. Por eso dice Daniel 2:22, profeta Daniel, Yahweh revela lo profundo, lo escondido, y Él sabe lo que se oculta en tinieblas, lo que se oculta en las sombras, porque Él habita en la luz. Somos llamados a ser luz, no podemos ser tinieblas. No podemos ser faros y que no iluminemos. No podemos ser un faro y que esté quemada la lámpara. No podemos, porque fuimos creados a hacer luz, a iluminar. Y no solamente iluminar alrededor nuestro, iluminar afuera. Iluminar para los demás. Por ese es el llamado que Yahshua le dijo a los discípulos y a todos los que vendrían después. Vayan y prediquen, vayan y anuncien la restauración de todas las cosas. Vayan y prediquen el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Daniel entendía que Yahweh revela lo profundo, lo escondido, lo que el hombre no ve, lo que el hombre no entiende. Por eso hay muchas veces que Yahweh habla a través de este ministerio palabras de profundidad, palabras escondidas para el hombre natural, y el hombre no entiende. El ser humano normal no puede entender porque no tiene el Espíritu de Yahweh que le da luz y entendimiento. Muchas personas tienen la cabeza, la mente, el cerebro entenebrecido. No pueden entender los misterios y las verdades de Yahweh. ¿Por qué? Porque están ocultos, envueltos, tapados en tinieblas. Y Yahweh quiere que salgan de las tinieblas una vez por todas y sean faros, sean luz en medio de las tinieblas. Y dice claramente Daniel, lo que se oculta en las sombras, todo Yahweh lo ve, todo sale a la luz. Por eso el que está en la luz, donde uno vaya y haya tinieblas, las tinieblas se van a manifestar. Cuando vas a un lugar y se te manifiestan los demonios, y se ven los demonios, y ves cómo las tinieblas se levantan, es porque estás haciendo más luz, es porque estás cumpliendo más el propósito de faro. Más luz tenés, más alumbrás, más las tinieblas se levantarán. Pero quiero decirte algo, no te van a poder tocar, porque no se pueden acercar a la luz. Se levantan, pero no pueden tocarte, tienen que huir. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Por eso dice Juan, 1 Juan 1:5, Yahweh es luz y en Él no hay oscuridad. Si sos llamado a ser faro, tenés que iluminar. No puedes estar apagado. No puedes estar apagada. En Él no hay oscuridad. Por eso desde el principio Él separó la luz de las tinieblas. Él es luz. Satanás es tinieblas. Claramente dice así. 1 Juan 1:7 dice, si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tendremos comunión uno con otros. Y la sangre de nuestro amado Yahshua nos limpia de todos nuestros pecados. Porque el que tiene el Espíritu de Yahweh está en la luz. Es decir, que si hay faros que se chocan, hay faros que se están viendo a ver si uno ilumina más que el otro, ¿qué está diciendo ahí? No están en Yahweh.
¿Por qué? Porque los que están en la luz, que es Yahweh, están en comunión, están en unidad. Por eso el que está en la luz, el que tiene el Espíritu de Yahweh, el que es faro, el que alumbra, va a tener unidad, va a tener amor entre los hermanos. No va a estar en contienda. No va a estar hablando mal de otros. Va a cumplir el propósito en el cual fue llamado, de ser faro en las manos de Yahweh. Por eso dijo Pedro, 1 Pedro 2:9, hermanos, ustedes son linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Yahweh, pueblo escogido por Yahweh, para que anuncien las buenas obras, las buenas nuevas de salvación, al que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Por qué dijo linaje escogido? Porque venimos de la descendencia de Set. Caín mata a Abel y Yahweh le da un tercer hijo, Set. De Set vendría Noé. Luego a través de Noé vienen Sem, Cam y Jafet. Y a través claramente de Sem viene Abraham. Abraham, Isaac y Jacob, las 12 tribus y todas las tribus dispersas entre las naciones, hoy están volviendo a ser la verdadera identidad del pueblo de Yahweh. ¿Cuál es la descendencia de Yahweh? Es ser luz. Porque el que está en tinieblas hace las obras de Satanás. El que está en tinieblas es mentiroso. El que está en tinieblas engaña, lastima, traiciona, murmura, porque ese es el diablo. Y ese termina siendo hijo de Satanás. Pero el que está en la luz ama. El que está en la luz perdona. El que está en la luz tiene misericordia. El que está en la luz tiene comunión con uno con el otro. El que está en la luz es faro en medio de tinieblas. Por eso Pablo entendía muy bien que realmente los hijos de Yahweh eran faros. Pedro entendía muy bien. Efesios 5:8 dice, antes estábamos en oscuridad, pero ahora somos luz en Yahweh. Vivan como hijos de la luz. Si vos no sos faro, si vos no estás alumbrando, estás en tinieblas. No hay término medio. Acá no hay término medio. Si no estás siendo un faro y no estás siendo luz, estás en tinieblas. Porque el faro que no está alumbrando está apagado. Está en tinieblas, está en oscuridad. Y la única manera de ser faros en la mano de Yahweh es a través de la luz admirable que Yahweh nos dio, que es su Hijo. Y a través del Espíritu de Santidad es el aceite que nosotros tenemos para ser faros en medio de tinieblas. Por eso dice claramente, 1 Tesalonicenses 5:5, ustedes son los hijos de la luz, no de tinieblas. No son de la noche, sino del día. Los hijos de Yahweh, no hay tinieblas. Los hijos de Yahweh tienen que alumbrar, tienen que ser luz. Si no estás siendo luz, es porque estás en tinieblas. Y si estás en tinieblas, tenés que salir de las tinieblas e ir a la luz admirable. Por eso dice Lucas 11:36, si todo tu cuerpo, toda tu vida está lleno de luz, estarás totalmente iluminado, iluminarás a los demás. Pero si está en tinieblas, si está en oscuridad, no vas a hacer luz, sino vas a hacer ¿qué? Muerte, porque las tinieblas son muerte. Por eso ustedes son la luz del mundo. Ustedes son, dice Yahweh, los faros en medio de las naciones. Por eso Yahweh levantó este gran faro en Argentina, Buenos Aires,
ministerio de la senda antigua, para ser un faro en medio de las naciones, en medio de los océanos. Y ese faro, durante ya varios años, el enemigo quiso destruirlo, lo quiere destruir y lo va a querer destruir. Pero si este faro está en las manos de Yahweh, nadie va a poder destruirlo, porque Yahweh no lo va a permitir. Y Yahweh está llamando a través de este faro principal, a través de este ministerio, a muchos faros que están en las naciones, que son llamados a este ministerio para que también sean faros en medio de las naciones, para que sean luz en medio de las naciones, para que anuncien la verdad de Yahweh en medio de las naciones. Pero para ser faros aquí en este ministerio hay que pagar un gran precio. Hay que ser valientes. Y me entienden cuando digo así, valientes, para ser faros en medio de las naciones. Y dice Proverbios 4:18, la senda de Yahweh es luz. La senda de Yahweh es luz. La senda antigua no es un ministerio, no es una denominación. La senda antigua es la verdad de Yahweh, es su palabra, es su Hijo, es su voluntad. La senda de Yahweh, dice Salomón en Proverbios, es luz, que va en aumento como la aurora que llega a su máxima esplendor o a su máxima luz. ¿Qué es la aurora? Cuando amanece, cuando sale el sol y empieza a tomar en sí un nivel alto y empieza a cumplir su ruta hasta llegar a la luz máxima, que es el mediodía, y luego comienza a bajar. Así es la senda antigua, así es el camino angosto. Así es la senda de Yahweh, y así tienen que ser sus hijos. Tienen que empezar a ser llamados como faros y empezar a iluminar, y iluminar más, iluminar más, iluminar más, hasta que esa luz llegue a las naciones. A través de este mensaje, Yahweh te ha hablado, te ha ministrado y te ha enseñado su voluntad, para que seas luz, para que seas faro en medio de las naciones. ¿Y a través de qué manera? A través de ser parte de este ministerio, de entender que Yahweh levantó este ministerio como un faro a las naciones. ¿Por qué? Porque si somos hijos de Yahweh, somos hijos de la luz y no podemos estar en tinieblas. Tenemos que iluminar a las naciones. Así que damos gracias a Yahweh por este mensaje. Bendecimos su nombre. Damos gracias al Padre porque Él sigue hablando a su pueblo. Espero que este mensaje pueda dar fruto en tu vida y puedas entender lo que el Padre quiere en tu vida. Porque Yahweh nos llamó a marcar la diferencia. Yahweh nos llamó a ser más del montón. Yahweh nos llamó a ser valientes, a ser obedientes. ¿Por qué? Porque el propósito de Yahweh en este mundo es que su pueblo se una y la novia se prepare. Porque pronto sucederán todas las cosas. Y el llamado que Él está haciendo es que seamos faros en las naciones. Amén. Así que compartan este mensaje. Damos gracias a Yahweh. Bendecimos su nombre, su palabra. Bendecimos el ministerio de la senda antigua. Gracias a Yahweh por esta palabra. Y seguimos adelante. El ministerio, la senda antigua, a través de oraciones y a través de ofrendas, es la única manera que se sostiene este ministerio. Así que no lo dejes de hacer porque es muy importante para seguir adelante. Así que mañana estaremos con la escuela del ministerio, seguiremos estudiando y avanzando en las verdades de Yahweh. Realmente son una bendición las clases. Mañana vamos a ver Sodoma y Gomorra,
vamos a seguir estudiando, escudriñando la verdad de Yahweh y entendiendo su verdad, cómo desde el principio sucedieron todas las cosas. Y estaremos el viernes con otro mensaje que va a ser muy bueno, va a ser de mucha bendición sobre la vida. Es un mensaje de reflexión, un mensaje que nos va a ayudar a comprender muchas cosas y va a ser de gran bendición. Así que abrazo grande de Argentina, Buenos Aires, Ministerio de Hacienda Antigua, luz a las naciones, y que esta palabra pueda dar fruto en tu vida, porque ese es el propósito, que dé fruto, que dé cambio. Porque para eso es la palabra de Yahweh. La palabra de Yahweh no vuelve vacía, es enviada en el propósito en el cual fue enviada. Tiene un propósito cada vez que Yahweh habla su palabra, que suelta su palabra. Y ese propósito es que dé fruto en tu vida. Así que nos vemos pronto en otro mensaje. Bendiciones. Shalom.